Só esperamos que esses dois dias não chovam, né? Para não, né? E depois na segunda pode voltar a chover, né? E Solo mas esperamos que estos 2 días no llueva para que para não regar a de- terra. el lunes puede volver a llover. Primeira coisa eu queria anunciar, Pero en estos devido à días nossa viene la lluvia del comunidade cielo e ontem para foi regar dia la de manhã, tierra y anunciar primero quería de que anunciar, nós debido a nuestra comunión de ayer a passamos la noche y hoy de mañana, uma anunciar tarefa muito importante, que né, para o Joquismar e os nosotros cooperadores aqui do Ceará, pasamos juntamente com os cooperadores una da tarea muy região 4 importante para Nordeste e Yoquismar y também los do cooperadores de estado do aquí de Ceará, Ceará, sendo uma ligação juntamente con los com cooperadores Piauí, de la región 4 com Nordeste Maranhão, y com también Pará, el estado de Ceará, siendo una unión Piauí, né, con também Piauí, Amapá. con Maranhão, Nós con Pará, tivemos uma tarefa de Piauí preparar y o también aperfeiçoamento Amapá. de líderes nas igrejas. Entonces, nosotros E esses les irmãos dimos tiveram una tarea de bom que trabalho no final do ano passado, preparen fizeram bom perfeccionamientos trabalho, de conseguiram líderes en las meses iglesias. e produziram Y estos material hermanos tuvieron un buen trabajo al final del año pasado, hicieron un buen trabajo, se reunieron varias veces y produjeron un material muy bueno. Y yo les pedí para que este material teve aprovação fue- dos irmãos, fuera e primeramente nós vamos testeado aquí en la región desse y en los lugares donde ya fue testado, tuvo la aprobación de los hermanos, donde fue probado, y nosotros vamos a divulgar en la conferencia internacional. Nosotros vamos a comenzar a divulgar para todas las iglesias, y la editora Árbol de la Vida va a producir material impreso para ayudar en la perfección de los líderes, en el perfeccionamiento de los líderes. Era algo que nos faltaba porque nosotros hoy ya tenemos, gracias a Dios, 2 volúmenes de los fundamentos de la fe cristiana, y esto consolida una base de la verdad entre los hermanos. Los hermanos nuevos van siendo introduciendo en la iglesia, ellos ya son fundamentados en la verdad, en las verdades básicas, pero los líderes aún no tenían un material para ser perfeccionados. Por tanto, ahora nosotros vamos a tener este material para el perfeccionamiento de los líderes. Y con esto completa nuestro material para el lado estructural de la iglesia, y con esto nosotros solo nos falta seguir la palabra profética hasta el regreso del Señor. Por tanto, nosotros tenemos el material básico necesario para un buen andar de la vida de la iglesia, de la obra del Señor. Y por causa de esto, estas comuniones hizo con que se integrase bastante con los hermanos de la región 4, y nosotros yo estoy divulgando, estoy anunciando la extinción de la antigua región 3. Ustedes no serán más de la región 3, ustedes harán parte de la región 4. Entonces, de la región 4 está formado de Ceará, Río Grande del Norte, Paraíba, Pernambuco y Alagoas. Entonces, estos 5 estados forman la región 4. Y esta designación de la región 3, ella va para la región especial que el hermano Don creó, llamada región especial para el estado de Tocantins. Ellos tenían un número, pero pasa la región 3, pasa a ser de Tocantins, pero la región 3 de Tocantins continuará a estar conectado con la región, con el norte, que son estos estados que yo dije, desde Maranhão, Piauí, Maranhão, Pará y Amapá, y ellos están conectados al Cone Norte. Entonces, en práctica nada cambia, solo que aquí lo que cambia más, el cambio mayor será aquí. Entonces, ustedes del Ceará
son integrados a la región del nordeste, a la región 4. Entonces yo creo que con este incremento de comunión irá a fortalecer más aún a nosotros para el avance en la obra del Señor. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Yo no necesito ni pedirles ahora. Yo no tengo que pedir, porque una vez anunciado esta integración, y ustedes van para allá, ¿está correcto? Entonces, gracias al Señor por esto. Creo que todo esto fue el arreglo del Señor. El hombre no hizo nada, el Señor es el que hizo. Entonces, toda la bendición será para la iglesia, toda la honra y gloria sea al Señor. Muy bien, entonces hoy de mañana, en la reunión de servicio, el Señor me dio un sentimiento de que yo refuerzo un poco algo tal vez que ustedes ya conozcan, pero yo quería reforzarlos con ustedes. La importancia de la palabra profética. La importancia de la palabra profética y cómo es importante que nosotros creamos en la palabra. Señor Jesús, Señor Jesús, y practicar la palabra con obediencia, y así nosotros vamos a conseguir hacer la voluntad de Dios y traer el reino de Dios aquí en la tierra nuevamente. Por tanto, yo quería comenzar con ustedes mostrándoles Hebreos capítulo 2. Vamos a mirar un poco Hebreos capítulo 2. Ayer a la noche yo tuve una comunión con los hermanos y hasta que se extendió un poco. Las esposas de los cooperadores estaban allí esperando y no esperábamos que yo me extienda tanto, pero fue muy bueno nosotros haber tenido aquella comunión. Yo avancé mucho con relación a la revelación de lo que vamos a ver nosotros de aquí en adelante, y el Señor, Señor Jesús, Él quiere continuar conduciéndonos a través de la palabra revelada. Y si nosotros creemos que esta palabra viene de Dios y esta palabra hará la obra de Dios, esto es muy importante. Entonces, en el capítulo 3 de Hebreos, Él viene después del capítulo, obviamente, 1 y 2. Y los capítulos 1 y 2 nos llevan a la culmine de lo que Dios quiere hacer con el hombre, al punto más alto. Primeramente, el capítulo 1 muestra quién es el Hijo de Dios, quién es el Hijo unigénito de Dios como Dios y quién es el Hijo primogénito de Dios, Jesús como hombre. Y nos muestra su superioridad con relación a los ángeles. Los ángeles no tienen esta función de hacer, es designado para una comisión para hacer la voluntad de Dios, pero el Hijo tiene este Hijo que era Hijo de Dios, se tornó hombre, Jesús, y en el capítulo 2 nos muestra que nosotros como hombres fuimos hechos, creados por Dios para un destino final maravilloso. Y este destino final maravilloso es Dios quiere coronarnos de gloria y de honra. Esto es, Dios quiere glorificarnos. Nuestro destino final, hermanos, es ser glorificados. Nosotros seremos introducidos en la gloria del Padre. Todo esto los cristianos saben, pero ¿cuál es el sentido de entrar en la gloria de Dios? ¿Cuál es el sentido genuino de ser glorificado? Esto pocos saben, pocos conocen. Entonces nosotros a través de Juan 14, nosotros vimos que la muerte y resurrección de Jesús fue para abrir una puerta, abrir un camino para
introducirnos en el Padre. Jesús fue el primero a ser introducido en el Padre. ¿Es así? Jesús, hombre. Yo estoy viendo la platea un poco fría, helada. Si ustedes continúan así, yo me voy a sentar, Vamos a reaccionar más a la palabra. Ustedes son líderes. Si los líderes no toman el liderazgo en estar entusiasmados, ustedes volvieron a 3 años atrás que estábamos apáticos. No. Ahora nosotros tenemos pasión por lo que vivimos. Nosotros tenemos el entusiasmo por la visión y por todo lo que está ocurriendo. ¿Es así? Entonces quieren una platea más ferviente. Está muy helado. Aumenta, Joel, un poquito la temperatura. Está muy helado. No es el aire aquí. Es la temperatura espiritual. ¡Oh, Señor Jesús! Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Yo no gasté todo este tiempo separando este fin de semana viniendo de San Pablo para no tener una recepción buena, espiritual adecuada. Entonces, hermanos, valorice la palabra del Señor. Valore la revelación del Señor. Juan 14 nos muestra, yo no tengo tiempo de hablar mucho, pero en la conferencia voy a hablar un poco más. Dios preparó a Jesús y Jesús vivió una vida humana perfecta, sin defecto. Él pasó por las mismas dificultades que todos los hombres pasan. Muchas veces pensamos que Jesús fue un superhombre. No, Dios hizo a Él propositadamente vivir una vida humana en las mismas condiciones nuestras. Él también fue tentado igual que nosotros, a nuestra semejanza. Él estaba sujeto a las mismas debilidades nuestras. Sin embargo, Él no pecó. Sin embargo, Él venció en todas las situaciones. ¿Por qué? Porque Él vivía conectado con Dios Padre. Él no hacía nada que sea por su voluntad. Él hacía absolutamente lo que el Padre quería. Él no tenía libertad de ir y venir. Él no tenía su tiempo. No era dirigido por Él. Su tiempo era del Padre. Quiere decir, Él en todo momento negó su propia voluntad. Se negó a sí mismo para hacer la voluntad del Padre en cada segundo. Entonces, cuando Él terminó su transcurso, al final Él lo terminó en la cruz, totalmente perfecto. No era fácil para Él, ustedes saben, en la víspera de su crucifixión, Él estuvo hasta agonizando, pasó por situaciones muy difíciles. Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino como tú quieres, o hágase tu voluntad y no mi voluntad. Fue difícil para Él, no piense que fue fácil, fue muy difícil, pero Él cumplió la voluntad de Dios. Él murió una muerte redentora para redimirnos, una muerte vicaria, sustituyéndonos en la muerte. Nosotros que debíamos morir para resolver los problemas del pecado, pero Él murió por nosotros. Entonces nosotros por la fe fuimos justificados, nuestros pecados fueron perdonados. Cuando nos arrepentimos y creímos en Jesús, nosotros fuimos justificados y nos tornamos hijos de Dios. Esto es tremendo, solo que Jesús no solo murió, sino que Él también fue resucitado por Dios Padre. Y la resurrección, hermanos, no es solamente un muerto que se hizo vivo. Esto es nuestro concepto humano. La resurrección es un muerto que ahora está vivo. No, la resurrección sucedió algo muy grande. El mayor hecho del universo ocurrió en la resurrección de Jesús. Tal vez usted nunca haya percibido así. En la resurrección de Jesús, Dios Padre dijo a Jesús, resucitándole, dijo, tú eres mi hijo. Jesús, hombre, se tornó hijo de Dios. Tú eres mi hijo.
yo te engendré hoy. En la resurrección yo te engendré. Esto quiere decir, no había humanidad en Dios, y en la resurrección de Jesús, este hombre Jesús fue glorificado con la gloria del Padre. Esto quiere decir, este hombre Jesús fue recibido por Dios y insertado en Dios. Hoy, quien está de regreso al Padre, porque él ya estaba con el Padre, quien está de regreso al Padre, tiene un elemento que es el hombre. Aparte de que él es el Hijo de Dios unigénito, ahora también él es hombre que fue admitido, recibido para dentro del Padre. Hoy, en el Padre, en Dios, hay un hombre. La humanidad está allá. Entonces, esta es la glorificación de Jesús. Y la glorificación de Jesús está en Juan 7:39, que ustedes leen y no saben cuándo sucede esto. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, dice Juan 7:39. Porque el Espíritu aún no era. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, cuando Jesús fue glorificado, ¿cuándo vino el Espíritu hacia el hombre? Fue en el día de la resurrección, cuando Dios le dijo, tú eres mi hijo y hoy yo te engendré. Dios recibió a este hombre Jesús para dentro de sí mismo. Esta es la glorificación de Jesús. Y a partir de ese momento el Espíritu fue mandado. Y nosotros hoy recibimos el Espíritu, que es el Espíritu de la verdad, que es el otro Consolador y todo lo que sigue. Entonces, a partir de ese momento se abrió una puerta, una esperanza, una puerta de la gloria para todos los hombres que creyesen en Jesús. Entonces, nosotros que somos hoy los muchos hijos de Dios, los hermanos de Jesús, nosotros tenemos un camino pavimentado por el Señor, consolidado por el Señor para ir hasta la gloria. De la misma manera que Jesús fue recibido en la gloria, nosotros también seremos recibidos en gloria. Entonces, este es nuestro destino final. Sin embargo, para que este destino final realmente se concretice en nosotros, es la palabra de Dios, es la que constituye un ítem importantísimo, o si no el más importante. Por eso quería decirles a ustedes, después de haber dicho, Dios entonces creó al hombre para que el hombre pudiese recibir, ser coronado de gloria y honra, y Dios quiere sujetar todas las cosas debajo de nosotros, de nuestros pies. Pero cuando termina aquí, enseguida viene una frase, pero hasta ahora las cosas no están sujetas al hombre. Yo siempre digo esto, ni el perro de su casa está sujeto a usted, ni el gato de su casa. Entonces, si nosotros aún no llegamos a este estado, ¿cómo vamos a llegar a este estado? Nunca vamos a llegar a este estado. Gracias a Dios, Dios preparó a Jesús. Entonces, Jesús vino a ser un hombre, Él vivió una vida humana perfecta, Él murió por nosotros, Él resucitó, fue resucitado por Dios, Él fue glorificado, admitido para dentro del Padre, y abrió un camino para que nosotros un día seremos coronados de gloria y de honra. Gloria es para ser recibido dentro de Dios, y gloria y honra es reinar con Cristo. Esto es nuestro destino. Entonces, ¿cómo yo y usted vamos a ser recibidos por Dios? Dios es santo, ¿es así o no? Dios es amor. Y el amor ágape es superior a cualquier tipo de amor que hay aquí en la tierra. El amor ágape solo Dios tiene. ¿Cómo yo voy a ser recibido por un Dios santo, que es la propia naturaleza de Él, su propia vida? Él mismo es la santidad.
La santidad no es que usted no haga cosas inmorales. No tiene nada que ver con la moral ni con la ética. La santidad solo Dios tiene, porque Dios es único. En este universo no hay otro Dios. Solo Dios es santo. Entonces, para que usted tenga la santidad, usted tiene que tener a Dios. Cuanto más Dios usted tiene, más santo usted es. No es cuanto usted practica la moral y la ética, no es esto. Cuanto más elementos de Dios usted tiene, más santo usted es. Por tanto, Dios necesita santificarnos. Después la justificación, Dios comienza el proceso de la santificación en la vida de la iglesia. Nosotros estamos siendo santificados. Más Dios en nosotros. Entonces, este proceso se llama proceso de transformación metabólica. ¿Cómo Dios hace esto? Es cada día las células del viejo hombre salen, son sustituidas por las células de Dios que es santo. Las células santas de Dios. Imagine usted, si este proceso de transformación metabólica ocurriese cada día a través del invocar el nombre del Señor, a través que usted disfrute la palabra del Señor, a través de usted reunirse con los hermanos, a través de usted predicar el Evangelio, a través de usted hacer la voluntad de Dios, a través de usted ser guiado por el Espíritu, vivir en el Espíritu. Estos elementos santos de Dios están aumentando en usted y usted está siendo santificado. Pero por más santificado que nosotros seamos, aún quedamos con dudas. ¿Será que yo voy a ser 100% santo para ser admitido en Dios? Lo que nosotros, nuestro organismo, si hay cualquier cosa extraña, elemento extraño en nuestro organismo, y si fue implantado, injertado en nuestro organismo, será rechazado, sufrirá rechazo. Por eso en el trasplante de un órgano, el médico tiene que hacer al paciente tomar remedios contra el rechazo. Si no, todo el cuerpo extraño es rechazado. Imaginen si nosotros no tuviésemos totalmente santos cuando nosotros seamos insertados en Dios. Esta parte no santa no será rechazada. Por tanto, hermanos, es un proceso complicado, es un proceso que demora tiempo para que se realice. Dios es amor. ¿Cómo es que nosotros vamos a ser inseridos en un Dios que es amor si aún nosotros tenemos problemas en nuestro relacionamiento? Si nosotros a veces odiamos a una persona. No voy a ni hablar de odiar a un hermano. A veces odiamos a una persona, quedamos enojados. Entonces, nosotros aún no llegamos. Entonces, ustedes ven que hay un proceso muy complicado, aún muy lejos, muy distante de llegar allá. Aún tenemos la cuestión de la verdad, aún tenemos la cuestión de la justicia, de la pureza, de la unidad. Capaz que hable un poco en la conferencia. Entonces, nosotros tenemos muchas cosas para que Dios trabaje en nosotros, para que suceda esta glorificación, porque la glorificación es muy bonita leyendo la Biblia. Un día nosotros los hijos de Dios serán manifestados en la gloria de Dios. Aleluya. Pero no es fácil. Es fácil hablar, es fácil decir, leer en la Biblia, pero no es fácil. Que Dios tiene un proceso largo aún para trabajar en nosotros, pero ahí, a partir de ahí, nosotros vamos a preguntar cómo Dios trabaja en nosotros. Ahí el libro de Hebreos nos da un camino. Hebreos 3, Él comienza a mostrarnos que Jesús, Él es superior a Moisés. Si por la figura del Antiguo Testamento Moisés fue fiel a Dios, conduciendo al pueblo de Dios a atravesar el desierto para entrar en la buena tierra de Canaán, nosotros tenemos a alguien que es superior a Moisés. Este alguien que es superior es Jesús. En otras palabras, nosotros tenemos dificultades de creer que nosotros vamos a llegar en aquel nivel de ser glorificados en Dios, de ser insertados para dentro del Dios santo, del Dios que es amor, Dios de unidad, Dios de justicia. Nosotros tenemos a alguien superior a Moisés para hacernos atravesar, hacer el camino del desierto. ¿Ustedes entienden? Entonces,
¿Están entendiendo el libro de Hebreos? Ahora, el libro de Hebreos está mostrando aquel camino por el desierto del pueblo de Israel fue una figura. Y ahora, en la realidad, usted y yo somos los que estamos atravesando. Nosotros estamos atravesando para llegar en aquel nivel de la glorificación. ¿Usted entiende? Entonces, ahora, ¿qué va a suceder entonces? Voy a leer en el versículo 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si tenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Señor Jesús. ¿Qué esperanza es esta? Esta esperanza es nuestra esperanza de gloria. Esto quiere decir, aquellos que nosotros creemos difícil de alcanzar, tiene que tornarse nuestra esperanza. Y para tener esta esperanza, yo necesito que, acá dice, yo necesito guardar firme la osadía. Si alguien le dice a usted, es utopía, usted va a ser tan perfecto, tan santo como Dios es, tan justo como Dios es, usted va a tener el amor ágape de Dios viviendo en usted, usted va a tener la unidad que Dios exige, usted va a tener la pureza, la justicia. Olvídense, eso es utopía, no va a suceder nunca. Usted va a decir, no, yo creo en esta esperanza, porque esta esperanza fue prometida por Dios. Si está escrito en la Biblia, fue prometida por Dios. Entonces yo necesito mantener la osadía. Quien no tiene osadía queda en el desierto. Yo no quiero quedar en el desierto. Yo quiero proseguir junto con un grupo de los vencedores del Hijo varón. Con osadía tener esta esperanza, y yo quiero recibir primero esto. La mayoría de los santos, por no tener esta osadía, vivieron de cualquier manera en la tierra y van a quedar en las tinieblas exteriores, siendo aún madurados por 1000 años, para después llegar allá. Pero yo quiero llegar antes, 1000 años antes de ellos. Por eso, hermanos, necesitamos mantener la confianza. No confianza para hacer cosas erradas, sino confianza con relación a esta esperanza. Cuando los otros no creen, yo creo. Esperanza y exultación. Quien tiene exulta. Nosotros tenemos la osadía y nosotros tenemos la exultación. Nosotros nos alegramos en esta esperanza de la gloria nos motiva. Si usted realmente vio esta esperanza, usted no puede vivir deprimido. Usted no puede vivir desmotivado. Usted no puede vivir desanimado. Porque esta esperanza se torna nuestra osadía y nuestra exultación. Bueno, ahí comienza en el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras durante 40 años. Ustedes percibieron que él comienza así. Hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué es oír su voz? Es la palabra. La palabra. Si usted tiene que creer que la palabra que llega hasta usted es la voz de Dios. Porque es muy difícil usted creer
Cuando Dios habla, Dios habló directamente para mí, entonces ahí creo. Pero cuando Dios habló directamente para Moisés en frente de todo el pueblo se asustó. ¿Es así o no? Dios comenzó hablando con Moisés delante del pueblo así. Relámpagos, truenos, voces y aquel ruido, trompetas. Y el pueblo se asustó. Y el pueblo se asustó y le dijo a Moisés, Moisés, no hay necesidad de torturarnos. No aguantamos eso nosotros. Que Dios hable con usted y usted nos transmite todo lo que Dios hable y nosotros haremos. No comenzó todo así, entonces Dios a partir de entonces comenzó a hablar con Moisés y Moisés transmitía la palabra de Dios. Pero por ser un hombre que en teoría estaría transmitiendo la palabra de Dios, no es fácil de creer. Porque el hombre ve al hombre y analiza como hombre. ¿No es así? Porque el hombre ve la apariencia del hombre. El hombre, usted recuerdan cuando hablaron que Jesús era el profeta y el pueblo dijo, pero nosotros no conocemos a su familia, su madre, sus hermanos, no andan entre nosotros. O sea, el hombre mira mucho la apariencia del hombre. Y de repente Moisés, que era portavoz de Dios, su propio hermano y hermano, Miriam y Aarón, dudaron. ¿Por qué Dios habla solo por él? ¿Por qué? Porque él aparentemente cometió un error. Casó con una mujer cusita. Entonces el hombre ve la apariencia del hombre y no consigue creer que cuando este hombre habla por Dios es la voz de Dios. Esta es nuestra dificultad. Entonces, es muy difícil creer en aquel que es enviado de Dios. Por eso Jesús repite, repite y repite para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿No dice así? Porque Jesús tuvo las mismas dificultades que Moisés tuvo. Hacer que el pueblo crea que él era el portavoz de Dios, él era el profeta de Dios. ¿No es así? Por tanto, esta es nuestra dificultad. El hombre está hablando, es el hombre que está hablando. Bueno, vamos entonces. Por eso, si oyere su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como fue en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Hermanos, es otro punto que necesitamos abrir un mensaje para hablar solo de esto. El pueblo que salió de Egipto se constituyó con la cultura de los egipcios porque ellos quedaron en Egipto por 430 años. Son varias generaciones que nacieron en Egipto, tuvieron la cultura de los egipcios. Ayer a la noche yo estaba explicando para los cooperadores de que ellos, con relación a Dios, no en Egipto, ellos aprendieron con los egipcios con relación a sus dioses, porque el pueblo de Israel en el desierto no tuvo el conocimiento de Dios. Y por el contrario, ellos recibieron mucha influencia de los egipcios con relación a Dios. Y ellos son politeístas. Los egipcios eran politeístas, como muchas naciones. Los griegos son politeístas, los romanos heredaron de los griegos el politeísmo, los egipcios eran politeístas, los babilónicos eran politeístas, casi la totalidad del pueblo pagano es politeísta, quiere decir muchos dioses. Y estos muchos dioses, en la creencia politeístas de estas naciones, son dioses que fallan también, que pecan, que erran, que hacen cosas erradas. Tiene dioses y semidioses. Ayer yo dije,
a los hermanos, todo esto para mí vino de Génesis 6, esta confusión. Entonces no tenemos en estas naciones un concepto de un único Dios verdadero y creador del universo. Ellos creen en muchos dioses que erran, y estos dioses tienen un poder muy grande sobre determinado tema. Por ejemplo, hay Dios de las riquezas. Entonces, si usted tiene que ser rico, tiene que adorar a ese Dios. Tiene el Dios de las calamidades. Si usted quiere que su sembrado no tenga calamidades, tiene que adorar y ofrecer sacrificio a este Dios. Era así como funcionaba. Y hoy, discúlpenme decir, algunas prácticas hasta en el catolicismo son muy semejantes a esto, ¿no es así? Entonces, hermanos, nosotros no tenemos este concepto. Nuestro concepto es el Dios único. Tal es así que Pablo fue en Atenas. ¿Ustedes recuerdan? Pablo fue en Atenas y ¿qué dijo? ¿Qué dijo enseguida, de frente? Que existe un Dios creador del cielo y de la tierra, un Dios único. En Él que nosotros existimos y en Él nosotros vivimos. Entonces, este concepto los egipcios no tenían, y el pueblo que salió de Egipto tenía esta misma mentalidad. Entonces ellos creían que el Dios de los hebreos era un Dios más de los dioses entre los dioses de los egipcios, y ahora los hebreos tenían un único Dios, pero comparado con estos dioses. Entonces ellos no conocían a Dios y no conocían los caminos de Dios. Son dos cosas diferentes. La primera es conocer a la persona, su característica, su carácter, su índole, su naturaleza. Otra es conocer la manera de esta persona que hace las cosas, su manera de actuar. Él hace así, a él le gusta hacer de esta manera. Entonces, conocer a Dios y conocer los caminos de Dios. Y el pueblo de Israel no conocía a Dios y no conocía los caminos de Dios. Para eso necesitamos tener experiencias con el Señor. Conocer a Dios, hermanos, es también a través de la palabra. Y conocer el camino los caminos del Señor a través de la palabra y de las experiencias. A través de las experiencias nosotros pasamos a ver cómo Dios hace las cosas. Isaías 55, ¿qué dice? Así como son más altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos, son mis caminos, distantes de vuestros caminos. Mis pensamientos son superiores a vuestros pensamientos. Por tanto, hermanos, nunca vamos a medir a Dios con nuestros pensamientos, ni a hablar que Dios erró por nuestros caminos. Nosotros no somos una buena referencia. La referencia es Dios. Entonces, la manera que Dios hace, usted condena. ¿Por qué Dios permitió suceder esto? Dios tiene su buena voluntad. Él sabe lo que hace. El pueblo de Israel no conocía los caminos del Señor. Así juré. Versículo 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entrar en el descanso, en el reposo. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. No se preocupe. El agua se derramó. El agua de la bendición para regar la tierra. Entonces, hermanos, el vaso se quiebra y la vida sale. Gracias al Señor. Entonces, hermanos, aquí dice así. Entonces juré en ira, no entrarán en mi reposo. ¿Sabe qué es el reposo del Señor? El descanso del Señor es entrar en la buena tierra de Canaán. Es entrar en el reino milenial. ¿Quién quiere entrar en el descanso, en el reposo? Yo quiero entrar. Yo quiero entrar en el reposo de Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Señor Jesús.
Cuando Dios habla a través de Moisés, a través de su profeta, no haya en nosotros cualquier perverso corazón de incredulidad que nos aparte del Dios vivo. Si usted no cree en el hablar de Dios, usted se aparta del Dios vivo. Usted tal vez tenga un Dios doctrina, usted conoce la Biblia, tiene mucho conocimiento, pero Él no es vivo para usted. Si usted cree en su voz, oye su voz, cree en la palabra, usted tiene un Dios vivo, actuante en su vida, que actúa en su vida. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. En tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación. Hermanos, la palabra de Dios, hermanos, es tan importante que es ella la que hace la voluntad de Dios, ella es la que hace la obra de Dios. Entonces, su actitud con relación a la palabra es la que va a medir si usted va a llegar allá, si va a alcanzar aquella esperanza o no. No leí el 16, ¿no? ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo el disgusto 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Si usted no cree, usted va a caer en el desierto. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Desobedientes, ¿ustedes entienden? Todo esto les leo para que ustedes perciban que esta primera generación que salió de Egipto no entró en la buena tierra de Canaán, principalmente por dos razones. ¿Cuáles son las dos razones? La incredulidad y la desobediencia. ¿No es así? La incredulidad con relación al hablar de Dios, incredulidad con relación a la voz de Dios, y desobediencia viene como consecuencia. Si usted no cree, usted no obedece. Aquí dice, y vemos que no pudieron entrar por causa de incredulidad. Cuando yo leo en el aspecto negativo, yo siempre transporto para lo opuesto. Quiere decir, si yo veo que el problema de ellos para no entrar en la buena tierra es por incredulidad y desobediencia, yo pienso siempre lo opuesto. Entonces, ellos habrían entrado en la buena tierra de Canaán si ellos hubiesen creído y hubiesen obedecido. Entonces, lo que Dios requiere de usted y de mí no son cosas absurdas, no son cosas imposibles para alcanzar. Solo van a entrar en la buena tierra los top de los top que hicieron posgraduación y posgraduación. No, somos nosotros la gente simple, pero que creen, que obedecen la palabra. ¿Ustedes entendieron? Entonces, nunca digan, porque ya 2 hermanos me buscaron después que yo hablé de la revelación maravillosa de Juan 14 al 17. 2 hermanas ya me vinieron a hablarme de manera separada. Hermano, esto es maravilloso, esto lo que usted dijo es maravilloso, pero yo creo que no es para nosotros, es para ustedes que están en el frente. Yo le dije, si no es para usted, no es para nadie, ¿no es así? Si lo que el Señor no habló no es para usted, no es para nadie. Entonces no es para los postdoctorados, no es para los, sino Nicodemos estaría en el frente del reino de los cielos, pero no, es para usted. Solo que usted necesita encontrar el camino. ¿Y cuál es el camino? El camino es creer y obedecer, pero ¿creer en qué?
Creer en la palabra. Creer en la palabra. Entonces, capítulo 4. Voy a terminar rápido para proseguir. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, la promesa, esta promesa de la glorificación de nuestra esperanza, es la promesa de entrar en el reposo. ¿Usted sabía? Alguno de vosotros perezca y no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oírla acompañada de fe en los que la oyeron. Quiere decir, la misma palabra nos llega a todos nosotros, depende de su actitud. Si esta palabra va a ser provechosa para usted o no. Entonces, ¿cómo la palabra de Dios llega hasta mí? Pueda tornarse provechosa para mí es cuando fuere acompañada por la fe. Señor Jesús, yo necesito ejercitar la fe y creer. ¿No es así? Por eso ahí dice, la osadía y la exultación de la esperanza. Yo necesito tener esta osadía, no puedo medir por mí mismo. Tengo que medir por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios quiere así, yo no voy a quedar pensando que yo creo en la palabra. Yo soy osado cuando escucho la palabra de Dios y yo exulto en cuanto a la promesa me es dada. Entonces, hermanos, vamos a descubrir este camino. Yo estoy en verdad ayudándoles a ustedes para encontrar el camino del éxito, el camino para llegar allá, el camino para reinar con el Señor, el camino de la glorificación antes del milenio, para que nosotros podamos ganar el premio de reinar con el Señor y entrar en aquel reposo, que es el milenio. Este reposo es el milenio y la gran parte del pueblo de Dios que no consiga entrar en el reposo, ellos no van a entrar nunca más en el reposo de los 1000 años. Ellos van a entrar después. Claro que el nuevo cielo y la nueva tierra, la nueva Jerusalén también serán un descanso eterno con Dios. Pero el descanso propiamente dicho sería Dios trabajó 6 días y descansó el 7º día. Este séptimo es el 7º milenio, son los 1000 años. Estos 1000 años son el galardón para los que hoy tienen la osadía y la exultación de la esperanza. Hoy no es indolente como otros. Ellos creen en la palabra del Señor y ellos practican la palabra. Ellos obedecen la palabra con simplicidad y con obediencia. Entonces, hermanos, yo estoy abriendo para que ustedes encuentren su camino. Nosotros que creemos entramos en el descanso, como lo que Dios ha dicho. Por tanto, juré en mi ira, no entraron en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dios ya hizo su parte, Él ya descansó, porque en cierto lugar dijo así del 7º día, y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta en que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como dijo. David vino mucho tiempo después de Moisés, de Josué. Como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esto es dicho por David muchos años después, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Entonces, no es la entrada física en la tierra de Canaán, se refiere
a la buena tierra de Canaán espiritual. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hermanos, nos cabe a nosotros luchar para entrar en este descanso, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hermanos, hoy, aunque nosotros estemos vivos en esta carne, aún no sucedió la concretización de la esperanza de la gloria, pero hermanos, nosotros podemos en el Espíritu anticipar la experiencia de vivir en el descanso de Dios. Es la lección tal vez más difícil para uno que trabaja en la obra de Dios. El hermano responsable, las hermanas responsables por algunos servicios, los hermanos que están delante de la obra, los cooperadores. Hermanos, nosotros enfrentamos problemas, miles de problemas. Todos los días nosotros tenemos un león para matar. Tenemos problemas, sin hablar los problemas de la familia, problemas en el matrimonio, los hijos, problemas en el trabajo, problemas en la vida social, problemas. Nosotros tenemos muchos problemas, demasiados problemas. Tenemos todo el tiempo y en todo lugar. Ahora, principalmente en lo referido a la obra de Dios, nosotros necesitamos, hermanos, aprender a trabajar en el descanso. No voy a extenderme mucho porque no es el tema principal de este mensaje, pero quiero decirles, hermanos, a ustedes, si nosotros no conocemos a Dios, no conocemos los caminos de Dios, la manera que Dios trabaja, y no conocemos a Dios, nosotros no confiamos en Dios de manera suficiente para descansar. ¿Entienden, hermanos? Si usted no confía totalmente en este Dios que usted sirve por falta de conocerlo y conocer sus caminos, los caminos de Dios, usted aún usa las fuerzas de su carne. Por eso que la circuncisión era tan importante para Dios en el Antiguo Testamento. La circuncisión es el despojar de la carne. Nosotros, hombres, no tiene sentido hablar una teoría bonita o un mensaje bonito. No es fácil librarse de la fuerza de su carne. Usted siempre cree que es capaz de hacer algo en algún momento para Dios. Entonces usted necesita pasar por experiencia, usted necesita ser obediente a la palabra, dejar que la palabra trabaje en usted, y usted necesita en las experiencias de su vida aprender a confiar en el Señor. Principalmente en aquellas experiencias donde se terminan sus fuerzas. Usted no tiene más salida. Todas sus fuerzas naturales se agotaron. Usted no tiene más municiones para salir de aquella situación. La situación lo llevó a usted hacia la muerte. No hay más salida, no hay más cura. Es en ese momento, hermanos, que Dios, el Dios de la resurrección, el Dios que resucita a los muertos, aparece en su vida. Cuando usted pasa por esa situación, yo tengo seguridad que usted pasa a conocer más a Dios, pasa a conocer más los caminos de Dios. Usted madura un poco más. Esta experiencia va a hacer con que usted confíe menos en su carne, porque son situaciones que le prueban a usted que la fuerza de su carne no vale nada en ese momento. ¿No es así? Por tanto, hermanos, Dios está perfeccionándonos en esto. Y cuanto más de su experiencia, no estoy hablando de doctrina, todo el mundo sabe la doctrina, pero en su experiencia, conociendo mejor a Dios, conociendo los caminos de Dios, la manera que Él hace las cosas, usted va a aprender a vivir en el descanso de Dios. Usted sabe que en una situación como esta, todo está en la mano de Dios.
La obra de Dios en la que yo estoy envuelto, hermanos, es de Dios. Si Dios permitió que suceda así, 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 yo voy a ser obediente a Dios, ser fiel en mi parte. Pero aparte de esto, no soy yo quien hace, es Dios que tiene que hacer. Entonces no tiene sentido yo agotarme emocionalmente para soportar la situación. No sé si los hermanos me entienden, señores. Si no, usted va a caer en la angustia, en el estrés, cuando depresión, síndrome del pánico y sigue. Hermanos, no entre en esto. Yo casi entré. Pero hermanos, hoy yo aprendí a trabajar en el descanso de Dios. Sino por el peso de la responsabilidad, hermanos, yo hubiese sido aplastado. Pero gracias a Dios, por las experiencias que nosotros tenemos en el día a día, en el servicio del Señor, nosotros pasamos a conocer más a Dios, conocer los caminos de Dios. Nosotros pasamos a confiar en Dios. Nosotros sabemos cuál es nuestra parte, lo que nosotros tenemos que ser fieles, y el resto es con Dios. Es Dios quien hace todas las cosas. Por tanto, hermanos, yo tengo mucha presión, pero yo trabajo en el descanso de Dios. Es por eso que cuando Dios quedó airado con el pueblo de Israel, que hizo el becerro de oro, Dios entonces en su indignación le dijo: yo voy a exterminar a este pueblo. Yo voy a hacer de tu descendencia, Moisés, una nueva nación que va a entrar en la buena tierra de Canaán. Moisés le dijo: no, la promesa que tú hiciste fue con Abraham, Isaac y Jacob, no fue con Moisés. Entonces, usted va a tener que llevar a este pueblo. Entonces Dios dijo: bueno, ya que usted me recordó de mi promesa, yo voy a llevar a este pueblo a la buena tierra de Canaán, pero yo no voy a ir, voy a mandar un ángel. Este ángel va a llevar al pueblo. Y Moisés quedó desesperado. Si tu presencia no va con nosotros, aunque esté en el versículo siguiente, pero él dijo: si tu presencia no va conmigo, no nos hagas subir de este lugar. Quiere decir, yo no voy a salir de aquí. Entonces, hermanos, sin la presencia de Dios, hermanos, es terrible trabajar para el Señor. Nosotros no soportamos, no tenemos esa capacidad de hacer cualquier cosa sin la presencia de Dios. Por eso que Moisés le hizo prometer a Dios. Y Dios dijo: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Eso animó a Moisés. Eso también me animó a mí. Si no fuese esta palabra, hermanos, no tendría nunca recibido esta responsabilidad. Por tanto, hermanos, es muy importante que aprendamos. Si la presencia del Señor no va con nosotros, no tiene sentido que usted haga cualquier cosa, alguna cosa. Es Dios que hace las cosas. Nosotros somos solo canales, somos instrumentos en sus manos. ¿Entienden, hermanos? Dios es quien hace la obra, Él nos usa como Él quiere usarnos. Entonces, ahí, hermanos, esta presencia de Dios, hermanos, es señal de que nosotros somos la iglesia del Señor. Las cosas están sucediendo. ¿No es así? Estos últimos años, las cosas están sucediendo a través del colportaje dinámico, de la predicación del Evangelio, de Puedo Orar por Usted, los testimonios, los milagros de las personas siendo salvas, suicidas siendo salvos. Entonces, tantas cosas están sucediendo, hermanos. Es que el Señor anda con nosotros. Porque Moisés dijo: Señor, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los otros pueblos? La diferencia es que el Señor anda con nosotros. Si el Señor retira su presencia de nosotros, nosotros nos tornamos como cualquier otro pueblo. Entonces, hermanos, nosotros somos un pueblo diferente. ¿Por qué? No porque somos más fuertes, no somos más sabios, más capaces, no. Porque tenemos la presencia del Señor. Por tanto, hermanos, nunca deje la presencia del Señor salga de nosotros. Él tiene que andar con nosotros y estas cosas suceden, fluyen como ríos. Las cosas no han sucedido como ríos
Nosotros no necesitamos, no tenemos que cansarnos, descanso permanente. desgastarnos. No, el Espíritu está con nosotros. Las cosas están fluyendo. Vamos a aprender a trabajar en el descanso para un día entrar en el descanso definitivo, en el descanso permanente, ya en el milenio y después del milenio, para todo y siempre, para toda la eternidad futura. Por tanto, hermanos, ¿dónde estoy? Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. De nuevo, él recuerda que la palabra de Dios es el ítem más importante, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la palabra de Dios es tan viva, tan eficaz, hermanos. No deja que usted tenga dudas si usted está haciendo las cosas en el espíritu, en su alma solamente. Entonces, ella discierne los pensamientos, porque el hombre es muy complicado, complejo. Por su boca habla que sirva al Señor, pero sus pensamientos son otros. Hermanos, por tanto, la palabra de Dios es viva y eficaz, consigue discernir todas estas cosas. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todos nosotros tenemos que dar cuentas un día con el Señor. Enseguida voy a solo leer. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Aquí ya es otro tema. De aquí en adelante, yo quiero entrar después, hermanos, porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo esto todo le dije a ustedes. Quiere decir, de parte de Dios, Él preparó este sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Este sumo sacerdote, Él vivió como hombre aquí en la tierra y Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Él fue tentado en todas las cosas semejantes nuestras, pero sin pecados. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, Dios te dio la promesa, ¿no es así? Dios no te prometió que va a glorificar al final del proceso. No solo usted individualmente, sino colectivamente nosotros como la iglesia. Y entonces, si Dios prometió esto, Él va a cumplirlo. De parte de Dios, Él preparó todo para cumplirlo. Y Jesús es todo lo que Él tiene para hacer esta promesa que se cumpla. Y Jesús, que Él te dio, es más de lo que usted piensa. Y ahora voy a gastar en los próximos mensajes, voy a hablar sobre esto. Hay muchas cosas para desarrollar todavía. Dios, hermanos, preparó un Jesús que atiende todas tus necesidades para llevarlo usted hasta la gloria. Dios preparó todo. Pero, ¿cuánto a usted? ¿Cuál es su parte? ¿Cuál es su contrapartida? Dios no exige que usted sea un súper experimentado, un súper capaz. No, Dios no espera esto. Dios solamente exige dos cositas de usted. Es creer y obedecer. Creer en la palabra profética que el Señor va hablando. Hasta que Él vuelva, Él quiere trabajar en nosotros. ¿Cómo Él trabaja? Por la palabra. Él va continuando usando la palabra. Entonces va a tener que creer en la palabra. Y usted, con simplicidad, practica esta palabra, obedece a ella. Usted va
a ser llevado para la gloria. Já no Antigo Testamento, ¿Cree o no cree? Deuteronômio 18, Por eso, havia la cuestión del profeta es tan importante. Yo quería terminar este mensaje con esta palabra del profeta. Ya en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 18, Dios enviaria había profeta ya determinado no Novo Testamento, en la ley que Él le dio a Moisés, que é o Antigo Testamento. Então, capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 15, diz como: que Él enviaría al profeta Te en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, profeta, cuando viniese la realidad de la sombra, que es el Antiguo Testamento. Entonces, capítulo 18 de Deuteronomio, versículo 15, dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. E quem não crê ou rejeitar vai receber as Señor Jesús, hermanos, quien oye la palabra de este profeta, verá la obra de Dios que suceda y sea hecha. versículo 18. Y quien no cree y lo rechaza, va a recibir las consecuencias, van a tener que dar cuentas a Dios y él perderá toda la bendición de la promesa. Entonces en el versículo 18, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Porque você está ouvindo a palavra de Deus, Ustedes entienden que este profeta igual você. es levantado de en medio del pueblo Não é assim? y es semejante a Moisés, ¿no es así? Por eso, hermanos, no es fácil porque usted está oyendo la palabra de Dios en su semejante. Porém, nas Él es igual a usted. minhas ¿Por qué ¿Por qué Dios habla por él? ¿No es así que Miriam y Aarón dudaron? Dios también no habla por nosotros. Es difícil creer, eu pero ordenar. yo pondré en su boca Esse profeta mis vai falar a palabras. palavra que eu Quiere decir, este profeta no tiene libertad de hablar sus propias palabras. que eu ordenei. Ele vai falar. Y él les hablará todo lo que yo le ordene. Não tem necessidade. Yo soy quien mando. Este profeta va a hablar Não tem liberdade. las palabras que yo ponga en su boca y él va a hablar lo que yo le mandé, lo que yo ordené. Él va a hablar. Entonces, hermanos, el profeta no tiene, en este sentido de dar dirección al pueblo de Dios, no tiene libertad de hablar lo que él quiere. Él tiene que hablar lo que el Señor quiere. Deus suscitará um profeta e eles estão esperando até Juan hoje. capítulo 6. Solo recordando, hermanos, esta parte de Deuteronomio es la parte de la ley de Moisés, está en la ley. Entonces los judíos conocen esta ley. Los judíos conocen que Dios levantará un profeta y ellos están esperando hasta el día de hoy. Não que Jesus- Entonces, Juan capítulo 6. João 6, que sinal? Juan capítulo 6, versículo 14. Quando com 5 pães, 2 peixinhos, Jesus Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, ¿qué señal? distribuiu para Juan 6, ¿qué señal era? La multiplicación de los panes. ainda sobraram Cuando 12 cestos. con 5 panes y 2 pececitos, Jesús oró, los bendijo y pidió a sus discípulos que distribuyan a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Todos se llenaron y sobraron aún 12 cestas llenas. Entonces, viendo estas señales, Vi ao mundo ¿qué es lo que los hombres dijeron? Voy a leer de nuevo. Entonces, aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cómo ellos sabían? Então, os judeus sabem disso. Porque está en la ley. Quando Jesus fez aquilo, Está en la ley de Moisés que vendría el profeta al mundo. vi ao mundo, não é isso? Y yo pondré mis palabras en su boca y él hablará todo lo que yo ordene. Entonces los judíos sabían esto. Entonces cuando Jesús hizo aquel milagro, ellos dijeron, este es el profeta que debía venir al mundo.
capítulo 7 de Juan, versículo 40. Versículo 40 viene después del 39 que yo terminé de hablar recién, sobre la venida del Espíritu después de la glorificación de Jesús, ¿no es así? Que es en la fiesta, en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Se referían a Deuteronomio 18, a la ley de Moisés. Entonces, otros decían: este es el Cristo, pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. Entonces, hermanos, Juan 1, vamos para Juan capítulo 1, versículo 21. Señor Jesús. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. Están refiriéndose a Juan el Bautista. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. ¿Por qué ellos están haciendo estas preguntas? Porque ellos conocían la ley, sabían que ellos están esperando la llegada de este profeta. El pueblo judío está esperando la venida de este profeta. Entonces, cualquier cosa que es diferente, alguien viene aquí en la tierra haciendo señales que el hombre no puede hacer, ellos comienzan a decir que es el profeta o no. Vamos también para Juan capítulo 5, versículo 46. Señor Jesús. Este tema es tan importante que sin el profeta y sin usted creer en la palabra del profeta, la obra de Dios se detiene. La obra de Dios no anda. Capítulo 5, versículo 46. Porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Moisés escribió con relación a mí. Quiere decir, el profeta, aquel profeta se refiere a mí, yo soy aquel mismo. ¿Y dónde está escrito? En Deuteronomio 18:15. Entonces Jesús era el profeta que debía de venir al mundo. Juan capítulo 9, versículo 17. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Entonces volvieron a decirle al ciego, un ciego de nacimiento. Jesús lo sanó en el día sábado. Y los judíos quedaron indignados porque él sanó a un ciego en el día sábado. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú de él que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta, que es. Le respondió, es aquel profeta que ustedes están esperando, él ya llegó. Y ellos entonces se enojaron. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres de que él había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que es ciego? ¿Cómo pues ahora ven? Sus padres respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero no cómo vea, no lo sabemos, a quién le haya abierto los ojos. No necesita preguntar a nosotros. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria de Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Estaban diciendo que Jesús era pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?
Y él respondió, ya los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ah, ahí tocó en la herida. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Es verdad. Yo no encontré en la Biblia que alguien sea curado, sanado, siendo ciego de nacimiento. Si este hombre no fuese de Dios, nada podrían hacer. Tú naciste todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Usted ve la dificultad que los judíos tenían de creer que Jesús era el profeta, porque si los judíos creían que Jesús era el profeta y oyesen su voz y creyesen y practicasen, hoy Israel sería otro. ¿No es así? Hoy ellos no habrían sido rechazados, no rechazarían a Jesús. Ellos no hubiesen rechazado la nueva alianza. Eso es importante, el tema de el profeta. Entonces vamos a volver. Vamos a volver a Deuteronomio 18. Señor Jesús, yo leí el 15, el 18, ¿no es así? Voy a leerles el 19. Deuteronomio 18. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare, el profeta, en mi nombre, yo les pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no les haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, tal profeta morirá. Entonces, si alguno presumía, decía, yo soy el profeta de Dios, voy a hablar palabra de Dios que Dios no habló, este profeta sería muerto. Y si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová no ha hablado? ¿Cómo voy a identificar? Voy a hacer los test para ver si este profeta viene o no del Señor. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Este fue el principio usado por Jesús en Juan capítulo 5, ¿ustedes recuerdan? Entonces los judíos querían, muéstranos la credencial que usted fue enviado de Dios. Muéstranos alguna prueba. Y el Señor dijo, ¿ustedes recuerdan Juan 5 o no? Oh Señor, vamos a leer. Oh Señor Jesús. Juan 5, ¿recuerdan? Señor Jesús. Juan 5:31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Yo no puedo decir yo soy el profeta que va a venir al mundo. Si yo doy testimonio de mí, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Entonces los judíos pensaron, Juan Bautista daría testimonio que él sería el profeta que tendría que venir al mundo. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos.
Entonces le dijo, no es Juan el Bautista, no es otro hombre que va a dar testimonio de mí, de que yo soy el profeta de Dios. Yo digo esto para que sean salvos de muchos engaños que van a venir por delante. ¿Cuántos falsos profetas surgirían si uno puede decir que el otro es un profeta? Basta ser... Y todos comenzaron a decir, este es el profeta. ¿Esto prueba que es el profeta? No prueba. Entonces, ¿qué prueba? ¿Qué es lo que prueba? En el versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque la obra que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Hermanos, ¿entienden? Entonces, ¿quién realmente da testimonio de un verdadero profeta que fue enviado por Dios? Son las obras que el Padre, que Dios manda, comisiona a este profeta que haga. Este profeta habla la palabra y la obra es hecha. ¿No es así? Y esta misma obra que es ejecutada, que viene de la palabra de Dios, esta misma obra ejecutada testifican que el profeta vino de Dios. Y Jesús fue así, ¿no es así? Entonces, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a mí Él envió, vosotros no creéis. Hermanos, es muy serio. Jesús era el profeta enviado por Dios. Los judíos no creyeron. Este es el perverso corazón de incredulidad. No creyeron y no obedecieron. Ellos perdieron toda la bendición de la era del Nuevo Testamento. Y aquí voy a aprovechar a leer algunos versículos. En el capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. El Hijo, el profeta, nada puede hacer por sí mismo. Según oigo, así juzgo. Él juzgaba por la manera que él oía del Padre. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, no es fácil realmente ser un profeta. Él no hace nada para sí. Él no hace su propia voluntad. Él no toma la autoría, la gloria para él. Muchos quieren aparecer, muchos quieren tener la gloria, muchos quieren decir que es de mi autoría. Muchos quieren seguidores, pero Jesús no hacía esto. Jesús presentaba al Padre. Oh Señor Jesús. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Quiere decir, hermanos, el Hijo era meramente un canal, era solamente un canal. El Padre era el que hacía todo. El Padre es el que hablaba por medio de él. El Padre era el que colocaba la palabra en su boca. El Padre era el que le mandaba a hablar lo que el Padre quería. Entonces, Él hacía solamente lo que el Padre hace y Él semejantemente lo hace, hermanos. No use su capacidad. Usted no tiene esta autonomía para hacer la obra de Dios. Es Dios quien hace la obra de Dios. Hermanos, nosotros somos solamente canales, solamente canales. Entonces, capítulo 7, vamos a mirar capítulo 7, versículo 16. Déjenme ver, capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Quiere decir, Jesús no estaba enseñando sus propias enseñanzas.
Sus enseñanzas venían del Padre que lo envió. Si alguien quiere hacer la voluntad de Él, conocerá con relación a la doctrina si ella es de Dios o si yo hablo por propia cuenta. Aquí en verdad quiere decir, aquel que quiere hacer la voluntad de Dios va a conocer cuál es la enseñanza. Si esta enseñanza viene de Dios o yo hablo por mí mismo, quiere decir, si lo que yo hablo es de la voluntad de Dios, va a ser hecho. Pero si yo hablo algo que no viene de Dios, la voluntad de Dios no será hecha. Entonces, la voluntad de Dios, hermanos, es una manera de medir si las cosas suceden, si la obra de Dios sucede. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Esto es muy importante. Hay gente que quiere mostrar su conocimiento, cómo él sabe de las cosas que ustedes no saben. Hay gente que procura su propia gloria. Jesús no estaba aquí en la tierra para hacer su propia gloria. Hermanos, este es un principio que todos nosotros necesitamos aprender, tener esta pureza de corazón. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. 8:28. 28. Y le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Él no hace nada por sí mismo. Él habla como el Padre le enseñó. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Él no solo es un grabador, un portavoz, sino que el Padre que habla por medio de él está con él. Hermano, aquel profeta que quiere hablar la palabra de Dios no puede buscar su propia gloria, no puede buscar su propia voluntad, no tiene autonomía de hablar lo que quiere hacer y hacer lo que quiera. Él tiene que hacer lo que el Padre quiere. La palabra que Dios quiere hablar no es solamente ser un grabador, Él habla con Dios en sí mismo. Es Dios de Él hablando a través de Él. ¿Los hermanos entienden? Oh, Señor Jesús. Éxodo. No tengo tiempo para leer esto. Señor Jesús. Juan 12. Juan 12, 49. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre lo ha dicho. Me lo ha dicho. Vamos para el capítulo 14, versículo 10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hermanos, las palabras que Jesús decía, no las decía por sí mismo, sino que el Padre que permanece en Él hace sus obras. Entonces son las palabras que un profeta habla que hacen la obra del Señor. Eso también está en Juan 6. Juan 6, versículo 28-29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios?
porque muchos quieren hacer la obra de Dios, quieren realizar la obra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Muy bien, hermanos, entonces, yo que probé suficientemente de que Dios hace su obra por medio del profeta, por medio de su hablar, por medio de su voz, y si nosotros oímos la voz del Señor, y nosotros que creemos y obedecemos, hermanos, la obra de Dios será hecha en medio nuestro. Por tanto, oh Señor Jesús, yo no tengo... Por ejemplo, en el capítulo 14 de Juan, capítulo 14 de Juan, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, quien ama al Señor, guarda sus palabras. Cree en sus palabras y guarda sus palabras. Y aquel que guarda sus palabras, el Padre y el Hijo vendrán para él y harán en él morada. Este es el principio de nuestra glorificación. Nosotros vamos a ser insertados en Dios a medida que Dios crece en nosotros. Entonces, hermanos, yo espero que ustedes tengan en esta mañana, hayan entendido que nosotros debemos dar valor, valorar la palabra del profeta, que esta palabra hace la obra del Señor. La palabra profética es como la nube. Dios está en esta palabra profética, Dios nos guía por la palabra profética. Por tanto, hermanos, nosotros alabamos al Señor en estos últimos años. El Señor no nos ha dejado la palabra profética. Yo ya dije varias veces, lo que más yo temía es que con la partida del hermano Don, de nosotros no tendríamos más la palabra profética, y esto nos dejaba sin dirección, y esto nos hacía dar vueltas por el desierto. Pero gracias al Señor, el Señor ha sido fiel a nosotros. Él ha continuado revelándonos, trayéndonos la palabra profética, y por medio de la palabra profética, las obras de Dios han sucedido en medio nuestro. Muchas cosas han sucedido, las iglesias fueron reavivadas, renovadas, y la obra del Señor está avanzando a través de estas herramientas. El colportaje dinámico está alcanzando, no sé si ustedes saben, nosotros ya estamos llegando en números impresionantes de libros distribuidos. En el año pasado, 2019, la editora Árbol de la Vida imprimió y distribuyó 1.380.000 libros. Hermanos, esto es algo que jamás habíamos imaginado, nunca habíamos pensado que seríamos capaces de hacer esto. Esto quiere decir, hermanos, que son 1.380.000 semillas que fueron sembradas. Hermanos, estas semillas, algunas semillas aún están latentes. Puede aparecer en cualquier momento, ¿no es así? Por ejemplo, entonces, un libro, a través de un libro, yo la semana pasada, fue la semana pasada, fui a Europa porque nosotros en noviembre de 2018 el Señor nos dio un sentimiento de que deberíamos comprar un terreno para construir un centro de obra en Europa, en Portugal. Y el lugar, el terreno escogido, queda en una ciudad que se llama Torres Pedras. Es una ciudad turística, hace parte de una región turística, hace parte del cinturón verde, el cinturón donde produce la mayor parte de las frutas y productos agrícolas y verduras, etcétera, y para suplir no solo Portugal, sino toda Europa. Es un lugar muy bonito, toda aquella región. Es una región de playa como la de ustedes, una región muy linda.
donde hay mucho viento. Los hermanos encontraron un terreno maravilloso en aquella ciudad. ¿Y usted sabe cómo fue engendrada la iglesia en esta ciudad? A través de un libro. Un libro. Este libro, un hermano, pastor, portugués, alguien le presentó el libro y le gustó el título. Algo él leyó que decía sobre la economía de Dios. Él dijo, yo estoy necesitando aprender cómo administrar mis finanzas. Entonces compró el libro para intentar saber cómo hacer la administración de finanzas de un cristiano. Y él comenzó a leer, no tiene nada que ver con lo que yo esperaba. Él dejó de lado hasta que un día la semilla se germina, hasta que un día él fue a leer 2 Timoteo y leyó que existe la palabra economía de Dios en la Biblia. Y él recordó este libro. Ahí comenzó, conjunto con otro hermano, yo me estoy refiriendo al hermano Oscar y el hermano Aníbal. Son 2 hermanos. Ellos eran líderes cristianos. Ellos comenzaron a leer aquel libro. Cuando comenzaron aquel libro, comenzaron a ver qué es eso. Ahí comenzaron, de alguna manera, hicieron contacto y vinieron a la conferencia aquí, en Sumaré, aquí en Brasil. Ellos volvieron y comenzaron a enseñar a su grupo estas cosas. Y de repente, ellos vieron nosotros practicando el bucafé. Y en la ciudad de Torres Vedras, ellos vieron un café que ya estaba listo, que se llamaba Café y Letras, que estaba por cerrar. Ellos dijeron, aquí es un buen lugar para tener un bucafé. Entonces ellos, con la poca visión que ellos tenían, ellos compraron el lugar y montaron el bucafé. Ustedes hoy van para el bucafé. La mayor parte de los muebles era del Café y Letras, solo que ahora se tornó en el bucafé. Y a través del bucafé, hermanos, nosotros colocamos un matrimonio para trabajar en el bucafé. Y a través del bucafé levantó la iglesia en aquel lugar. Hoy la iglesia reúne allí. Entonces todo comenzó por un libro. Y 1.300.080.000 libros son semillas esparcidas por ahí. Muchas semillas ya germinaron, pero una buena parte no germinó. Cuando yo fui invitado muchos años atrás a visitar la mata amazónica, la verdadera, son árboles que llega hasta 40 metros de altura, es allá arriba. Y en esta selva amazónica, en el piso, es limpio, ¿sabía? Porque no crece nada, porque el sol no penetra. Las copas de los árboles cierran el sol, porque todos disputan el sol. El sol se cierra. Aquí abajo no tiene que limpiar, porque es todo limpio, solo hoja seca. Pero de algún árbol, por vejez o por tempestad, algún árbol grande cae. Cuando cae, arrastra muchos árboles y abre un claro por donde cae ese árbol. Entonces el sol entra. Cuando el sol entra, aquellas semillas, todas semillas que estaban debajo del suelo, comienzan a germinar y comienzan a nacer. ¿Quién sabe? El Señor no está esperando a un árbol caer en la vida de aquellas personas para que un poco de luz haga germinar esta palabra que ellos tienen en su mano ahora. Entonces, hermanos, yo creo aún que muchas cosas van a suceder solo con estos libros sembrados. Y yo creo, por la cantidad de colportores dinámicos que están siendo perfeccionados, solo en el CAP de SAP, ya engendraron 2 equipos de colportores dinámicos. En Castañal, ya
ya también tienen 2 equipos de colportores dinámicos. Foz do Iguazú, por lo menos 2 a 4 equipos de colportores dinámicos. Entonces, de la manera que está yendo, yo creo que en 2020 vamos a distribuir 2 millones de ejemplares de libros. Hermanos, nosotros vamos a alcanzar a todo el Brasil. Creas quien quiera creer. Cada hogar brasilero va por lo menos a tener un libro nuestro. Y estos libros como semillas de vida van a germinar sin hablar. Con la práctica de predicar, el Evangelio se hizo tan accesible para usted y para mí. Cuando yo era joven, yo tenía aquella presión. Soy cristiano, tengo que predicar el Evangelio, tengo que predicar. Es tan difícil sentarse al lado de una persona. ¿Cómo abordar a ella? No es difícil. Yo siempre tenía esta dificultad. Yo no soy cara de palo, cara dura. ¿Y cómo voy a hablar con la persona? Yo quería hablar con usted como el Señor. En una ocasión y otra, yo ya hice, gracias al Señor. Hice por mucho tiempo. Yo iba para algunos empresarios, iban a almorzar. Y yo me quedaba allí con ellos. Ellos me invitaban. Yo tomaba y explicaba la economía de Dios, lo que Dios estaba haciendo, la Biblia, lo explicaba. Y los empresarios quedaban maravillados. Y llevaban la servilleta para su casa, no tenían celular para sacar fotos. Y allí, hermanos, casi que toda la semana yo estaba predicando el Evangelio para un grupo de empresarios en un restaurante, en el almuerzo. Pero yo sentado al lado de un extraño, y abordar siempre fue mi dificultad. ¿Cómo voy a abordar? Hoy, hermanos, gracias a Dios, quedó tan fácil el abordaje. ¿Puedo orar por usted? ¿Quién no se abre? ¿No es así? ¿Quién no tiene esa necesidad? Aunque él es tomado de sorpresa, él diga no, pero él diga sí, yo preciso. Hermanos, a partir de ahí usted puede predicar el Evangelio y puede abrir la vida de él para él. Y usted puede orar por él y lo introduce en la vida de la iglesia, ¿no es así? Entonces, gracias al Señor, con esta práctica nosotros vamos a ganar mucha gente. Mucha gente está siendo salvo y los hermanos de la iglesia tienen como... Hay muchos hermanos en San Pablo. Con el ritmo de la vida de la iglesia anterior, yo ya estaba deprimida. Yo no sabía qué hacer, pero ahora, con esta nueva manera que yo puedo participar abordando a las personas, puedo orar por las personas, mi vida cambió, hermanos. Esto es así. Los hermanos comenzaron a tener función. Y ahora, hermanos, el Expo Libro aún no es realidad, porque el de ustedes está siendo reformado. Pero, hermanos, en el sudeste, en el sur, el Expo Libro está haciendo tanto suceso. Hermanos, no imaginábamos que fuese tanto suceso. Aunque tenemos dificultades de autoridades municipales, pero las ciudades que se abrieron, el Señor hizo maravillas, tanto en los medios, en la población, las autoridades, las cosas están mucho más de lo que imaginábamos. ¿Quién está detrás de esto? Es el mismo Señor. Él está haciendo las cosas sucedan. La vida de iglesia con esto está siendo renovada, los grupos familiares están creciendo, cosas de este tipo están sucediendo. ¿Quién es el carro guía que está llevando esto? Es la palabra profética. ¿Es así o no? La palabra profética, muchos hoy reconocen que es la palabra profética, y porque somos simples, creemos con simplicidad y practicamos esta palabra obediente a la palabra de Dios, el Señor nos está bendiciendo con todo esto. Entonces, hoy, hasta que se concrete la promesa de Dios, introducirnos a la gloria, yo espero hacer parte de los vencedores, ser introducidos antes, para que yo pueda recibir como galardón, reinar con el Señor durante 1000 años, hermanos. Este proceso viene por yo creer en la palabra profética. Yo no soy
un súper capaz. Yo no soy un postdoctorado para poder llegar al nivel altísimo de espiritualidad. No, no necesita de esto. Es ser simple en la palabra, creer en la palabra, obedecer y con simplicidad, practicando esta palabra, hermanos, nosotros vamos a llegar allá. Dios va a hacernos madurar y nosotros vamos a ser insertados en Dios, en su glorificación. Que el Señor realmente, hermanos, los encoraje a ustedes también. No es para pocos, es para quien realmente cree y obedece. Quien cree en la palabra profética con simplicidad, la acepta, usted va a ser un vencedor. Entonces no quiero ver hermanas decir que no es para mí. Las hermanas no vengan a decirme no es para mí, es para ustedes. No, no es verdad. Si no es para usted, no es también para mí.